Les traigo un cuento que se titula Amelia, de mi libro La monja sin cabeza. Amelia. Vamos, Amelia, es solo por diversión, no hacemos mal a nadie. Desde hacía varios años, Juan Mario había estado planeando la broma. Según él, no le hacíamos daño a nadie y nos divertiríamos un poco. El plan era el siguiente. Todos conocen el mito urbano de la muchacha que tomaba un taxi frente al cementerio, solicitaba que fuera llevada a la dirección específica y al bajarse del taxi dejaba algo olvidado en él. El mito urbano tiene varias versiones. Unos dicen que dejaba su bolso, otros que su chaqueta, otros que su billetera. El taxista al día siguiente encontraba en el vehículo el objeto olvidado y como acto de civismo regresa a la casa donde dejó a la chica. Al llegar, encuentra que la chica había fallecido hacía una semana. Las versiones más truculentas cuentan que al llegar el taxista encuentra a la familia en un velorio y le explican que la joven murió exactamente a la hora en que él la recoge en el cementerio. Pues bien, Juan Mario quería hacerle la broma a alguien y necesitaba a Amelia. Yo dudaba de que Amelia Gómez participara en dicha actividad. Flacucha y pálida era la reencarnación de un espanto. Sus ojeras, bajo la mirada profunda, su cabello negro lacio le cubría gran parte de su rostro, sus labios pequeños y pálidos, sumado a la ropa que parecía sacada del escaparate de la abuela, la hacían ver como una aparición de una película de terror. Hablaba en tono muy quedo, casi susurrando, aunque muy pocas personas realmente la habían escuchado hablar. En las clases participaba poco, y si no era porque los profesores le hacían alguna pregunta específica, ella pasaba desapercibida para todos. Nadie le conocía a un amigo y realmente al hablar con ella uno sentía que uno estaba hablando al vacío. Pues ella respondía con monosílabos y rara vez dejaba escapar de sus labios alguna frase completa, siempre aislada de todos, siempre solitaria. Todos en la universidad nos preguntábamos de dónde había venido, pues nunca hablaba del colegio del que había salido ni de su familia. Tan solo llegaba a clases, escuchaba la lección y luego partía a su casa caminando por la calle, abrazando sus cuadernos sin mirar a nadie. Tampoco sabíamos dónde vivía ni cuáles eran sus gustos e inclinaciones. Cuando llegamos al semestre donde iniciaban las prácticas, debido a que nuestros apellidos estaban contiguos, nos tocó hacer con ella la rotación de medicina interna en el Seguro Social. El grupo estaba conformado por Amelia Gómez, Juan Mario Gutiérrez, Mauricio Jaramillo y por supuesto yo. Desde hacía varios meses Juan Mario estaba planeando su broma. La historia de la chica fantasma que tomaba el taxi lo tenía como trastornado. Él era el payaso del grupo y quería traspasar las fronteras de la Universidad de Medicina. Cuando supo que haríamos rotaciones en el Seguro Social, su plan comenzó a tener forma. La clínica del Seguro Social quedaba en una zona de varios hospitales y, por supuesto, muy cerca del cementerio de San Pedro, uno de los más antiguos de la ciudad y, en mi opinión, el más tenebroso. Ya teníamos el lugar y teníamos a la candidata perfecta para personificar el mito. Solo había un problema. Amelia no quería. Desde el principio no me extrañó. La chica no era amiga de ninguno de nosotros. Apenas si nos dirigíamos el saludo. Mucho menos iba a participar en la broma de los tres mosqueteros, como nos solían llamar en la universidad. Ya les dije que no y punto. Pero no es no. Mauricio sacó a flote sus dotes de orador para convencer a Amelia de participar, pero Amelia siempre se negaba. Con esas cosas no se juega, decía ella. Pero no estamos haciendo mal a nadie. Ya dije que no, con la muerte no se juega. Mauricio al día siguiente le traía una flor o decía lo bien que se veía con el suéter de lana que parecía de la abuela. Y ella lo miraba con ojos tristes y melancólicos sin creer en falsos piropos. Él apartaba su mirada a otro lado y él apartaba su mirada a otro lado, confesando después que sentía un frío intenso cuando ella lo miraba así. Todos los días Juan Mario y Mauricio insistían y todos los días ella decía que no. Yo, al margen, pensaba si sería conveniente buscar otra cómplice con un poco más de chispa que la amargada Amelia. Finalmente, el 1 de noviembre de 1985, cuando el semestre llegaba a su fin, Mauricio llegó a la cafetería del Seguro Social, donde nos habíamos reunido Juan Mario y yo a tomar un café, y nos dijo: Amelia dijo que sí. Muy de malas vos, si te dio el sí. Yo hubiera preferido hacerlo con Rita. No, huevón, no es ese sí, el otro sí. Hoy tomará el taxi en el cementerio cuando salgamos de la rotación. Va a hacerse la muerta. De la alegría, Juan Mario derramó el café sobre su blusa de estudiante y yo sentí algo extraño que no pude escribir y que solo he sentido 2 veces en mi vida. La primera vez de ese noviembre de 1985
y hace un mes cuando decidí escribir esta historia. Juan Mario de pronto lanzó una exclamación soez. Mierda, no traje el disfraz para Amelia. No hace falta, dijo Mauricio. Espera que la veas. Efectivamente, cuando entramos nuevamente al pabellón de medicina interna, la vimos a lo lejos con su pelo largo cubriéndole parte de la cara. Tenía una blusa gris y una falda larga, amplia de color negro que apenas le dejaba ver unos zapatos que parecían de monja. En el cuello tenía lo que parecía una bufanda, también y bajo ella colgaba una cadena de plata con un crucifijo de metal muy similar al que llevan las religiosas. Era toda una aparición fantasmal. ¡Uy! ¡Qué miedo! Que a uno se le aparezca esa vieja en el cementerio, dijo Juan Mario. En cualquier parte, esa vieja da miedo. De repente nos miró a los tres y sentimos que el corazón se nos paraba. ¿Nos habría escuchado? Quizás no, estaba muy lejos de nosotros para poder oír, pero esa mirada, esas ojeras, ese rostro pálido y marcado con sus cabellos negros nos dejó a todos muy intranquilos. Esa tarde hizo frío, o quizás éramos nosotros los que lo sentíamos, no lo sé. Solo pensaba que quería llegar rápido a mi casa, pero mi trabajo era acompañar a Amelia hasta el cementerio y asegurarme que tomara el taxi. Mientras tanto, Mauricio le había dado la dirección de la casa a Amelia. El plan era el siguiente. A las 6, Mauricio pediría al profesor que lo dejara ir más temprano a su casa porque su abuela llegaba a Estados Unidos. Una mentira piadosa para poder esperar en su casa la llegada de Amelia. A las 7 de la noche, Juan Mario y yo iríamos con Amelia hasta la puerta del cementerio y allí tomaría el taxi. Juan Mario había preparado el libro de patología de Robbins, marcado en su primera página con el nombre de Amelia, pero con la dirección de Mauricio. Ese era el objeto que Amelia dejaría olvidado en el taxi. La elección del objeto no fue al azar. Los tres habíamos perdido patología y habíamos tenido que repetir el semestre. Si el taxista no devolvía el libro, pues bueno, era una forma de desquitarnos del doctor Robbins, autor de semejante mamotreto. Habíamos escogido la casa de Mauricio porque toda su familia se había ido de viaje y la casa quedaba sola para él. Al día siguiente era sábado y Mauricio nos propuso, a Juan Mario y a mí, irnos a su casa a estudiar el fin de semana para un examen de neurología. Por supuesto, con asado, cerveza y alquiler de películas. Así podíamos además esperar si volvía el taxista con el libro. Todo está preparado. Al salir del Seguro Social, Juan Mario y yo acompañamos a Amelia hasta la entrada del cementerio. A pesar de que eran las 7 de la noche de un viernes, las calles estaban solitarias. Era definitivamente un barrio que vivía gracias a la muerte. La clínica del Seguro Social a 2 cuadras del cementerio, el Hospital San Vicente de Paúl más abajo y alrededor varios negocios de marmolerías que hacían las lápidas ante la solicitud de los acongojados familiares. Aún en la calle había restos de flores marchitas que impregnaban el aire con olor a camposanto. Fue entonces que recordé que mi abuela solía llevar anturios a las tumbas de mis abuelos, todos los años el 1 de noviembre por la celebración de del Día de Todos los Santos. Juan Mario me sacó de mis reflexiones. Ahí viene un taxi, casi gritó, y le entregó el libro a Amelia con un papel aparte donde tenía apuntada la dirección de Mauricio y un billete para pagar la carrera. Ya sabes lo que tenés que hacer. Amelia tomó las cosas en su mano, casi se las arrebató y me miró en forma extraña mientras Juan Mario me alaba el brazo para que me escondiera con él detrás de un árbol. Amelia estiró su lánguida mano al taxi que se detuvo a pocos metros, abrió la puerta trasera y entró en él. Cuando arrancaba nuevamente cruzó cerca de nuestro escondite. Amelia giró su cabeza como para mirarnos y creí ver una lágrima rodando por su mejilla. Juan Mario por su parte bailaba, brincaba y reía anticipando el susto del taxista. Yo sentía un peso en el corazón, sentía lástima por Amelia y no entendía por qué. Al día siguiente me desperté muy tarde, eran casi las 11 de la mañana cuando me levanté con una fuerte jaqueca. Había tenido una mala noche con sueños entrecortados en los que veía al profesor de neurología entregándome un bisturí y pidiendo que abriera un cadáver. En mi sueño todos se reían por haber perdido el examen. Había quedado de ir a casa de Mauricio desde temprano en la mañana. Lo llamé y le dije que iría más tarde. Cuando llegué, Juan Mario me tenía el video que había grabado del taxista cuando Mauricio abrió la puerta y casi llorando le dijo que ese era el libro de su hermana que había muerto hacía una semana. El taxista desencajaba la mandíbula cuando Mauricio, en un aparente estado de conmoción, le preguntaba cómo estaba vestida la chica y a medida que él le describía a su pasajera, Mauricio le decía que esa era la ropa con la que la habían enterrado. En el video, el taxista salía despavorido en su taxi y arrancaba como alma de que lleva al diablo.
Me contaron muertos de la risa que Amelia llegó como a la media hora de que abordar el taxi. Llegó hasta la casa de Mauricio y este le abrió la puerta sin que el taxista se percatara de que era él quien abría. Una vez el taxi dio vuelta en la esquina, Amelia salió de la casa de Mauricio ignorando la invitación por cortesía a quedarse un rato más. Mauricio se ofreció a pedirle el taxi pero que la llevara a su casa, pero ella simplemente dijo, es la última vez, y se marchó sin decir nada. Aunque Juan Mario y Mauricio estuvieron riendo hasta más no poder con la broma, yo fingía reír, pero pensaba en Amelia. Habíamos ido bastante lejos. No entendía por qué una muchacha tan extraña se había prestado para participar en semejante broma. Estuvimos estudiando hasta muy tarde aquel sábado. El domingo nos despertamos tarde, pedimos arroz chino y pusimos una película de acción que habíamos alquilado para relajarnos. En la tarde comenzamos a estudiar de nuevo para el examen. Al salir de la casa de Mauricio el domingo en la noche, vi que en la mesa de la entrada estaba el libro de patología que supuestamente era de la difunta Amelia. Y sobre él reposaba una cadena con un crucifijo metálico que le había visto el viernes colgado en su cuello. Esa tarada dejó también el Cristo en el taxi. El taxista le devolvió con el libro, dijo Mauricio todavía riendo. Tomé el Cristo en mis manos y vi que era muy viejo. Parecía de esos que tienen las abuelas en alguna caja de zapatos y que dicen que eran de sus antepasados. Si quieres se los llevas mañana, agregó Mauricio. El lunes presentamos el examen de neurología. Estaba muy nervioso. Al mirar atrás vi que la silla de Amelia estaba vacía. Miré a Juan Mario y me hizo señas de que él tampoco sabía nada. Al terminar el examen nos encontramos para comparar respuestas. Ya todos los estudiantes sabían de la broma de los tres mosqueteros, aunque la gran mayoría dudaban de la historia, sobre todo porque nadie se imaginaba a Amelia haciendo esas semejantes travesuras. Si no me creen, pregúntale a Amelia, dijo Juan Mario. Sí, a propósito, ¿ella por qué no vino? ¿Será que se le olvidó el examen?, aventuró alguno. Es tan rara que hasta habrá decidido no venir, dijo otro. Estaré en un motel con un taxista, bromeó otra, mirando a Juan Mario. Esa mojigata, ¿estás loca? ¿Alguien tiene su teléfono?, pregunté. Nadie lo tenía, nadie sabía dónde vivía ni cómo ubicarla. Mientras todos salían en manada a celebrar la terminación del examen, aún sin saber las notas, yo me fui a la secretaría de la facultad a preguntar el teléfono de Amelia. Quizás le había pasado algo al salir de la casa de Mauricio. Margarita, la secretaria, me dio el teléfono que aparecía en su hoja de registro. El número al que usted está llamando no ha sido asignado al público. Por lo tanto, sírvase verificarlo. Gracias. Volví a la secretaría a pedir la dirección, por si acaso. El martes nos encontramos Juan Mario, Mauricio y yo en la clínica del Seguro Social. Amelia no llegó a la rotación. El profesor preguntó por ella y le dijimos que no sabíamos. Ante mi insistencia, al salir de la práctica tomamos un taxi y nos fuimos a la dirección que me había dado la secretaria del decano. Era un barrio de clase media. Al llegar el taxista nos indicó una casa en ruinas. La casa que ustedes buscan debe ser esa. Miren, miren que las casas de los lados son la 46 y la 50. El número 48 debe ser ese lote. No creo que viva nadie ahí. Esa casa está en ruinas hace varios años. Todo el camino hasta mi casa, Juan Mario y Mauricio me recriminaron por haber copiado mal la dirección. Sin embargo, 2 días después en la universidad confirmamos que la dirección era correcta. Amelia Gómez nunca volvió. Nadie lo volvió a ver. Dicen algunos que el decano de la facultad habló con la fiscalía. Nosotros estábamos muy asustados pensando en que su ausencia tenía que ver con nuestra travesura. Un día nos llamaron de la oficina del decano. Un señor gordo y canoso que decía ser de la unidad investigativa de la fiscalía estuvo preguntándonos a nosotros cuándo había sido la última vez que le habíamos visto. Se había enterado de que éramos los compañeros de rotación y quería saber desde cuándo había sido la última vez que le habíamos visto, si tenía novio, si le conocíamos a algún amigo. Nosotros fuimos enfáticos en afirmar que no la conocíamos bien. El detective no parecía creernos. Mauricio confesó toda nuestra travesura. Le explicó a la fiscalía que habíamos planeado una broma y que solo era eso. Juró que ella solo entró a su casa y volvió a salir ese 1 de noviembre a los pocos minutos y no quiso que se le llamara otro taxi ni que nadie la acompañara a su casa. Tuvimos que entregar la grabación del taxista que asustamos, creo que para investigarlo a él también. De forma muy amenazante, el investigador de la fiscalía nos sugirió no salir del país y nos hizo saber que iba a llegar hasta el fondo del asunto.
Mauricio era el principal sospechoso. Todos en la universidad nos miramos con desconfianza a partir de aquel momento. Llegaron las vacaciones y me olvidé temporalmente del asunto. Sin embargo, el semestre siguiente, Amelia tampoco apareció. Una semana más tarde pedí una audiencia con el decano. Quería saber en qué iba la investigación. El decano me recibió amablemente. Era la segunda vez en mi vida que entraba en aquella imponente oficina. Me contó que la investigación fue suspendida. Al parecer nadie, con excepción de los alumnos, los profesores y las secretarias, conocían a Amelia Gómez. Nunca se encontró algún familiar. Nadie preguntó por ella y nadie se contactó con la universidad. Aparentemente nadie había notado su ausencia. El decano había hablado con el investigador de la fiscalía y él le había contado que ni siquiera el número de su cédula aparecía en la registraduría. En palabras del decano, era como si hubiera sido un fantasma. Con el correr de los meses dejé de pensar en Amelia. Durante el resto de la carrera me fui distanciando de Juan Mario y de Mauricio. Los tres mosqueteros se separaron definitivamente. Me gradué de médico unos años después y no volví a hablar con ellos. Sé que uno es patólogo y el otro trabaja en urgencias. Tenía a Amelia en el saco de los olvidos hasta hace un mes que llevé a mis hijos a un programa lúdico en el cementerio de San Pedro. Desde hace años el cementerio realiza actividades culturales y los quise llevar a un concurso de pintura. Estando allí, en uno de los corredores laterales me llamó la atención una lápida que tenía una cruz pintada que me pareció familiar. Por alguna razón me sentí atraído hacia ella. La lápida decía: aquí yace Amelia Gómez, abnegada estudiante de medicina. Quiso salvar a los pacientes, pero Dios la llamó a su presencia sin terminar su misión. 31 de octubre de 1915, 1 de noviembre de 1935. Casi se me sale el corazón. Tuve la misma sensación que sentí cuando la Amelia que yo conocí me miró esa lejana tarde del 1 de noviembre de 1985. Traté de fingir que todo estaba bien cuando mis hijos llegaron con sendas cajas de colores como premio por sus dibujos. Al llegar a mi casa, estuve buscando como loco entre mis objetos de la época de la universidad. Allí, en una caja de zapatos que tenía en el closet, con mi carnet de estudiante y otros recuerdos, encontré la cadena plata y el crucifijo que supuestamente yo debía devolver a Amelia luego de la travesura. Por primera vez reparé en él. Era aparentemente una antigüedad. En la cruz hay unas letras grabadas. Tomé una lupa y pude leer la inscripción: Señor, recibe en tu reino a nuestra hija Amelia. Amén. 1915-1935. Hace ya un mes que encontré esa tumba. Mientras escribo esta historia no puedo sacarme de la cabeza la mirada de Amelia Gómez cuando la vi por última vez mientras arrancaba el taxi esa noche del 1 de noviembre de 1985. No puedo olvidar esa lágrima rodando por su mejilla. Quizás era su segunda despedida de este mundo y ella lo sabía. Hoy volví al cementerio. He dejado unas flores en la tumba de Amelia Gómez y he mandado decir una misa en su nombre. Estuve mucho tiempo parado frente a su lápida en completo silencio sin saber qué decir. Lo único que se me ocurrió mientras depositaba sobre su tumba la cadena con el crucifijo de plata fue rezar un Padre Nuestro y pedirle a Dios que le conceda por fin el descanso eterno. Amén.